Bueno, chicos, habíamos quedado en que nos trajeron la comidita. Nosotras vamos a ir comiendo ahí cualquier cosa. Si escuchan cómo comemos, es para que se vengan a Cafetopia y se antojen de lo que estamos comiendo. So, te iba a preguntar algo más. ¿Puede llevar un trastorno mental al suicidio? Claro, Sí. claro. Una depresión que mucha gente llega a minimizar, como lo que estábamos conversando ahora, como, uy, no, esto es mental, o no es para tanto, no es nada. Claro, que una depresión puede profundizar tantísimo que llevarlo a una persona al suicidio. Un trastorno de personalidad en el que la persona tenga altos niveles de impulsividad también hacen que llegue a atentar contra su vida. Un trastorno psicótico, por ejemplo, donde la persona no mide el peligro, piensa que, no sé, que le persiguen o que percibe, por ejemplo, voces que le dicen que se tire en tal lado, que haga tal cosa, y lo Los terminan haciendo. esquizofrénicos también tienen eso de escuchar voces, ¿no? Los esquizofrénicos. Una de las características de la esquizofrenia son las alucinaciones. Y yo quiero hablar un poquito de eso porque de verdad siento que es bastante importante. Es considerado un problema de salud pública. Cada año ocurren alrededor de, bueno, más de 700.000 muertes alrededor del mundo, según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, no es un tema que hay que, ay, no hablemos de eso, qué pereza. No, es un tema, es una realidad latente, ¿verdad? Entonces, creo que es importante. En Costa Rica, por ejemplo, también vi una información que son más los hombres que pierden la vida, ¿verdad? Que las mujeres en este tema de suicidios. ¿Por qué será? Vieras que sí, se ha visto que incluso el ser hombre es un factor de riesgo extra, solo eso, más que la mujer. ¿Por qué? Posiblemente por varios factores. Históricamente, por ejemplo, el hombre ha sido educado para ser una persona fuerte, el macho, el que no se puede quebrar, Ajá. el que no puede andar llorando, el que se obliga a contenerse. Entonces los hombres no suelen buscar ayuda, cuesta un montón, porque eso representaría en ese contexto, ¿verdad? Como que hay debilidad, al menos sombría. ¿Qué le podemos decir a una persona que nos está viendo que ha intentado darse la vida o que lo ha pensado? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Porque, vamos a ver, son personas que tal vez la vida y todo las ha aislado a esto, ¿verdad? Y muy importante, que la gente a veces piensa que una persona que se quitó la vida es porque tiene deudas. ¿Quién sabe a quién le debía? Algún tema que obviamente están en los casos. El juicio de valor. Exacto, el que juicio no de valor. debe ser. Hay casos de casos, pero en muchos casos es porque la persona de verdad no encuentra otra salida más que esa. Todos los casos son significativos y yo creo que cuando hablamos de intento de suicidio o suicidio, aunque es un tabú, hay que hablarlo. Creo que tenemos en nuestro país una buena red de servicios de salud, servicios de emergencias que son especializados que tienen especialistas en psiquiatría que pueden atender estos casos. Si no tienen acceso directo, por ejemplo, a algunas poblaciones muy lejanas que no tengan, no importa, vayan a Levi's, vayan a emergencias de cualquier centro, pidan ayuda. Yo creo que siempre hay una alternativa. Yo le digo mucho a los pacientes, cuando uno se siente muy deprimido, es como muy natural pensar solo en lo negativo, pensar en lo malo, pensar en muerte, pensar que ya no hay solución. Pero eso viene desde la depresión. Posiblemente sí haya solución, pero están como en una visión de túnel. De ahí que llegar a consultar es súper importante porque de pronto podría abrirse la perspectiva desde el escenario. Hay personas que tienen trastornos mentales y, por ejemplo, no sé,
son personas que fuman marihuana o son personas que toman bastante. ¿Qué afectación puede generar las drogas y el alcohol en las personas que tienen trastornos mentales? Todo lo complica, realmente todo lo complica. Si, por ejemplo, usted tiene una enfermedad mental de base y se vuelve alcohólico, por ejemplo, ya va a alterar la absorción o el metabolismo de los medicamentos, ya no va a ser lo mismo. Si, por ejemplo, tiene algún trastorno del ánimo, va a exacerbar con el licor o con las sustancias. Si es algo de base de psicótico, alguien esquizofrénico y empieza a consumir marihuana, cocaína, la posibilidad de que se ponga eufórico o psicótico es altísima. Entonces va a ser una descompensación prácticamente fija. Ahora, hablemos de las personas que son sanas, que consumen y que generan una enfermedad mental o un trastorno psicótico, digamos. Por ejemplo, se ha visto que una de las causas, o probablemente la causa más común de un primer episodio psicótico, está relacionado al uso de la marihuana. Y estamos en un lugar, en un país donde quieren legalizar la marihuana, donde la han popularizado como si fuera algo inocuo, como si fuera algo natural, que es para la salud, que ayuda, que aquí, que allá. Ay, miren, sería genial que pudieran ver las estadísticas o ver a un paciente que sufre un trastorno psicótico por haber consumido marihuana, algo que se pudo haber evitado. Un trastorno psicótico genera muchísimo deterioro cognitivo, deterioro en todas las áreas de la vida de esa persona, pierden trabajos, pierden familia, son internamientos larguísimos, porque lograr compensar a las personas de un trastorno psicótico por drogas a veces puede ser largo, a veces quedan con daños, a veces pueden reintegrarse y ojalá y que no vuelvan a consumir, pero vieras que es curioso porque ha tenido muchísimas personas que han tenido episodios psicóticos relacionados a drogas y siguen consumiendo y porque son de ultra alto riesgo de recaída, vuelven a consumir y otro internamiento, salen, vuelven a consumir otro internamiento y ya cuando iban por el número 20 dicen, bueno, ya aprendí, voy a dejar de consumir. Ahora sí. Lo que pasa es que ya notablemente hay tienen un deterioro. Vamos a ver, bebidas normales, digamos, que yo diga, bueno, yo tengo un trastorno, pero a mí de vez en cuando me gusta tomar una cervecita, un vinito, que sí, no, porque de aquí depende el futuro mío. Bueno, según las guías, uno nunca debe mezclar medicamentos con licor. El resto es de acuerdo al riesgo que usted se quiera someter. Ok, entonces, pero yo no le puedo decir. Cero recomendado, ¿no? No le podría recomendar eso. Pero bueno, ahora existen cervezas que no tienen alcohol. Ay, qué aburrido. Dios mío, por favor, no. Yo creo que uno puede integrarse a grupos sociales, salir, pasarla bien sin necesidad de tomarse algo. Sí, es cierto. Y probablemente una copita de vez en cuando no le va a hacer daño. O sea, el exceso suele ser muy malo. Yo creo que hasta la gente que tiene, la que no tiene trastorno también, o sea, yo creo que ya el cuerpo humano resiente esos temas. Obviamente la persona que tiene un trastorno mental lo va a ver, yo creo que el doble de magnitud en cuanto a deterioro. Posiblemente. Y ahora que usted dice, por ejemplo, una persona que no tiene un trastorno, vieras que es curioso que los más valientes o los que les pasa algo son los que buscan ayuda. Y hay un montón de personas que andan en la calle disfuncionando, que no consultan para que no les digan que tienen una condición, o porque no lo admiten, o porque huyen, o ejercen este mismo juicio sobre ellos de que no. Y yo sí le he enfatizado muchísimo a algunos pacientes como
qué dicha que vino, y qué dicha que pidió ayuda. Medicación y la importancia del mismo, porque eh, hay gente que ya llega a un punto depresivo y demás, donde ya tiene que medicarse. Y hay personas que, por ejemplo, te explico, dentro de todo este tema de ignorancia que tenemos, desconocimiento de lo que son los trastornos mentales, dice, yo voy a tomar medicamentos. Uy, no, usted se va a hacer farmacodependiente. Usted ahora solo va a poder dormir y depender de las pastillas. Y las satanizan increíblemente. Es que hay medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que se han hecho de muy mala fama porque hay personas que abusan de ellas. Vamos a ir un poquito más a la introducción de la parte de los medicamentos y de las enfermedades. Resulta que aparte de los criterios diagnósticos y toda la variedad de enfermedades, también tenemos que hablar de lo que son condiciones o síntomas que se manifiestan de manera aguda y los que se manifiestan de manera crónica. Aguda se refiere a un corto tiempo, crónica se refiere a un tiempo largo. Generalmente algo agudo uno va a tratar de manejarlo sin tratamiento farmacológico, nada más con opciones psicoterapéuticas, ejercicios de respiración, o ir a hablar, psicoterapia, o trabajar ciertos traumas, los duelos, por ejemplo. Generalmente uno no medica los duelos a menos de que ya se cronifique, se vuelva algo patológico. Pero de ahí que es importante, a eso no se lo va a decir a ChatGPT, ¿verdad? En qué momento medicar, en qué momento no medicar. Exacto. Entonces, bueno, ya cuando hablamos de algo más crónico, sí se busca la medicación. Hay una gama gigantesca de medicamentos para trastornos del ánimo, para los del pensamiento, para los conductuales, marcas, infinidad. Ajá. Yo creo que uno, al menos en mi práctica, yo trato de darle la mejor alternativa que yo pueda. A veces son medicamentos muy caros, entonces hay que adaptarse a las posibilidades, pero siempre yo creo que tiene que tratar de darle la mejor opción, porque al menos yo busco la remisión de síntomas lo más rápido posible para que esa persona se pueda otra vez reintegrar a sus actividades y pueda volver a funcionar. Yo creo que eso es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, ahora que hablamos de benzodiazepinas, las benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, todos los PAM, si tienen un componente adictivo, cuando la persona lo usa mal, por tiempo prolongado o en dosis elevadas. Yo le digo a los pacientes generalmente, el uso correcto del clonazepam es por un poquito tiempo. Por ejemplo, cuando uno empieza a usar un antidepresivo, los antidepresivos son de acción retardada, son de depósito, ellos van ahí poquito a poquito, van haciendo niveles, entonces no es que usted se toma una pastillita de felicidad y las pastillitas de felicidad no existen, por cierto. No, los polvos mágicos de hadas, también les digo, no existen. Ya son otras cosas que la gente busca. No, eso es otra cosa. Entonces, cuando una persona empieza un antidepresivo, es muy importante que sepa que no le va a hacer efecto un día para otro y tampoco son pastillas de felicidad. Lo que va a hacer es ir ordenando los neurotransmisores que tienen que ver con la tranquilidad, con el estado de ánimo, y entonces buscan que la persona ande menos frágil, menos irritable, menos llorona. Entonces eso viene siendo como una herramienta para salir de las depresiones o de los trastornos del ánimo, que muchas veces sí le ayudan a salir de la depresión. Depende de la sustancia que uno use, le va a ir muy bien. Y logramos, o lo que buscamos es la remisión de síntomas. Doc, y siéndola así, 100% sincera, ya esta es una pregunta como muy mía. De los casos que usted ha tenido de pacientes con esos padecimientos, enfermedades mentales y demás,
¿qué porcentaje o un aproximado, cuántos? ¿Alguno se ha recuperado al 100 que usted diga, le quitamos la medicación y ya esta persona que tenía un trastorno de ansiedad generalizado con pánico, ya no lo tiene? Se puede, sí se puede. Se puede, pero a ver, ¿cuántos No casos ha no visto sé, usted? porque tendríamos que hablar de que sea una persona que esté sumamente comprometida con el proceso, que no solo haya estado tomándose bien el tratamiento, sino que también lleve una psicoterapia y Ajá. haya aprendido habilidades o mecanismos para lidiar con la ansiedad o con las emociones, de manera que, aunque no tenga la medicación, pueda sobrellevarlo. Por ejemplo, en un episodio psicótico, un primer episodio psicótico, se habla de que el tratamiento debe extenderse 2 años. Por eso es que la mayoría de gente lo abandona, porque probablemente lleven 6 meses, 8 meses súper bien y dicen, ya no Ya lo me siento ocupo, bien. no me siento bien, ya me curé. Y eso es peor, Doc, ¿verdad? sí. Porque caen, se Sí. recaen. Ahora, siempre cuando uno toma este tipo de medicamentos, debe llegar un acompañamiento, ya sea por un psiquiatra o un médico general, que sepa cómo funcionan los psicofármacos, para que vaya dándole orientación a la persona y ver en qué momento se puede quitar y si se puede quitar. Porque hay personas, por ejemplo, pasa muchísimo con los trastornos de ansiedad. Hay personas que, yo les digo, viven en Ansiolandia, se acostumbran a vivir ansiosos toda la vida, desde chiquititos. Y cuentan aquellas historias del terror y uno dice, ¿y cómo es que hasta ahora viene? Tiene 40 años y hasta ahora viene. Y fue que ya fueron desarrollando como habilidades para lidiar con la ansiedad y ocurre algo en determinado momento de su vida que lo sobrepasa y ahí pierden el control. Bueno, y llegó la hora de despedirnos de la doctora Laura Villalobos por todo este tiempo y expertise que nos compartió. Supercarga, yo la recomiendo 100% porque aparte de que es una profesional, creo que la humanidad y la empatía en ella sobresale sobre todo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y bueno, chicos, nos despedimos en este primer capítulo. Ya vienen próximos temas, vamos a seguir con más podcasts y nos vemos.